Vale, pues vamos a empezar. Buenas tardes. Damos la bienvenida al doctor Alberto Falcón Ibarra, que ya conocen, miembro del 5. Y bueno, hoy nos va a presentar en el Seminario Transdisciplinar de Ciencias Cognitivas. Su presentación es el lenguaje en la cognición, las palabras en la activación de representaciones mentales. Como algunos de ustedes ya saben, el doctor Alberto es profesor investigador de tiempo completo, adscrito a la Facultad de Comunicación Humana, y forma parte del núcleo académico, sea de la maestría en atención a la diversidad y educación inclusiva de la Facultad de Comunicación Humana, que a la maestría y el doctorado en ciencias cognitivas de nuestro centro, donde ha impartido cursos de metodología de investigación, seminarios de investigación y lingüística cognitiva, componentes cognitivos de la lectura, entre otros. Es egresado de la Facultad de Psicología de la UNAM, donde llevó a cabo sus estudios de licenciatura y de doctorado, y donde fue también colaborador del Laboratorio de Infantes. Como parte de su trabajo, realizó una estancia de investigación en el Centro de Estudios de Infantes de la Universidad de Stanford. Las investigaciones que ha desarrollado y que desarrolla están enfocadas en explorar las habilidades cognitivas que se relacionan con el procesamiento del lenguaje en general y con el de la morfología, el aprendizaje de las palabras, la atención, el temperamento y la lectura como puntos particulares. Los resultados de estas investigaciones han sido obtenidos principalmente del empleo de paradigmas experimentales basados en respuestas conductuales, que es básicamente la experimental. Es autor de 3 artículos de revistas internacionales indexadas y de 6 capítulos en 3 libros. Y en los últimos 7 años ha presentado más de 10 trabajos en varios congresos internacionales y otros tantos nacionales. Asimismo, ha sido árbitro dictaminador en 3 revistas indexadas, una de ellas es Infancia y Aprendizaje, la Journal for the Study of Education and Development, Signos Lingüísticos y Global. Ha dirigido 8 tesis de maestría, 4 de licenciatura que están ya concluidas y actualmente están en proceso, 2 tesis de doctorado, 4 de maestría y 4 de licenciatura, por lo que tiene mucho trabajo el doctor. Y bueno, le damos la bienvenida. El doctor me dijo que lo pueden interrumpir si tienen alguna duda durante la presentación. Y bueno, yo creo que dejamos también un espacio al final para discusiones generales. Gracias, Javier. Sí, exacto. Prefiero, de hecho, interrupciones. A mí me parece como importante suscitar la conversación más que sea un monólogo de este lado, y además me sirve de guía para saber que se está entendiendo. Sin embargo, pues puede que no le dé tanto seguimiento a intervenciones que pueda considerar que nos desvíen o que nos pierdan un poquito el rumbo de la presentación. Estoy descubriendo, no había venido a uno de los seminarios disciplinares, pero creo que Juan me invitó por el tema en general. En términos, creo que suele ser atractivo hablar de la relación que hay entre el lenguaje y el pensamiento, pero a la vez suele ser un tema, diría yo, resbaloso y ambicioso, tratar de esclarecer los aspectos que están ahí de por medio de la discusión. Entonces, bueno, la intención de mi presentación pues de ninguna manera será esclarecerlos. Más bien, en una parte de la presentación lo que propongo es una pequeña aportación que sirve para revisar y poner un poquito al día, ayudar a poner al día el conocimiento que tenemos sobre cómo se relaciona el pensamiento, el lenguaje. Una de las cosas con las que empecé es poniendo, en lugar de hablar de pensamiento, pues lo redujimos o lo simplificamos con al lenguaje, en lugar de pensamiento, cognición. Quizás sea un término un poco menos complicado y más fácil, porque más o menos cuando hablamos de cognición, pues identificamos los procesos que están ahí de por medio. La plática va a estar dividida creo que en 2 partes principalmente. En una de ellas trataré de hacer un recuento, quizás ahí servirá de que participen más gente independientemente de su especialidad de formación, un recuento teórico y hasta un poquito histórico de este tema, de cómo se ha generado y cómo se ha
incluso descartado, o se puede decir despreciado en algún momento la investigación que ha habido con respecto a la relación entre el pensamiento y el lenguaje. Entonces, pero la pregunta quizás que trataremos de abordar y que se ha tratado de abordar durante muchos años es realmente cuál es el papel que tiene el lenguaje en el pensamiento o en la cognición. Para empezar quizás a ordenarnos, y sirve, siempre nos gusta a los que hacemos este tipo de cosas y a los teóricos más, poner las cosas en extremos, ¿no? En términos radicales. Entonces, están los que proponen que el lenguaje, la verdad es que no tendría una función muy relevante o quizás determinante en el pensamiento, y que más bien solamente tiene un papel de comunicación, versus aquellos que en el otro lado radical proponen que el lenguaje de hecho, y de hecho más que el lenguaje, las lenguas, que ahí es importante hacer la distinción, las lenguas de hecho tienen un papel fundamental en cómo pensamos. Entonces, en esta primera parte de comunicativistas, que muchos lo distinguen así, pues podemos encontrar diversos autores, desde la filosofía hasta autores más contemporáneos como Fodor, ¿no? Que para seguirnos dando una idea de este lado de la propuesta comunicativista, bueno, pues Fodor dice, pues es que sí se parecen, tenemos una coincidencia entre el lenguaje y el pensamiento, pero es más bien por causa de que el pensamiento tiene un formato, tiene las características tales que después solamente se reflejan en el lenguaje. Entonces, esta es una instancia en donde no se reconoce, no se afirma que el lenguaje esté teniendo realmente un papel definitivo en el pensamiento. Pero en el otro extremo, y creo que esto es de lo más conocido que tenemos, con casi los estudios o conclusiones casi míticas que hay en el determinismo o relativismo lingüístico, en donde, que principalmente representado por Sapir y Whorf, que sugerían que, y ahí es donde les decía esta diferenciación entre no solo el lenguaje es relevante, sino la lengua que hablemos en turno determina cómo pensamos, ¿no? De tal manera que... Perdón, ¿lengua y lenguaje cómo los vas a distinguir? Sí, lengua, cuando digo lengua hablo más en términos incluso del idioma, de estas diferenciaciones lingüísticas que hace cada uno de los idiomas, ¿no? O sea, cultural. Sí, exactamente. Las diferencias culturales. Exactamente. ¿Y el lenguaje? El lenguaje en términos de la capacidad de comunicación con esta complejidad que tenemos como humanos, ¿no? Ah, ya. O sea, digamos, el lenguaje como un sistema en términos más complejos que nos permite comunicarnos en una de las instancias, pero ya relacionándonos con esto, que de hecho el lenguaje, en términos generales, independientemente de la lengua, podría determinar también cómo pensamos, ¿no? Entonces, con la pregunta que me hace Juan, empezamos a ver, antes de... Me estoy saltando porque no voy a dejar todavía lo del relativismo, pero con esta pregunta empezamos a ver ya matices del papel que podría tener el lenguaje o lengua en el pensamiento, ¿no? Entonces, uno de los matices es en términos generales, el lenguaje como sistema de símbolos, como sistema de comunicación, moldea de alguna manera o determina cómo pensamos como humanos. Pero también en otra de las vertientes, la lengua y los contenidos específicos que tiene cada lengua, tiene otro papel, ¿no? Entonces, pero regresando al relativismo lingüístico, pues como sugería Juan, pues esto está más relacionado con características culturales, ¿no? Entonces, lo que sugiere o el principio es que estas cualidades, estas propiedades en términos léxicos y sintácticos que tienen las lenguas, están teniendo un papel importante en cómo moldeamos el pensamiento. Entonces, bueno, aquí es donde les decía un breve tour histórico. Estas son las fotos, por si no los conocían, Sapir y Whorf, por si tenía muchas ganas de conocerlos. Me faltaron unas fotos que quería poner acá de Lera Boroditsky. Hasta ahorita has manejado estas dos posturas.
necesariamente mutuamente excluyentes? Sí. O sea, ¿por principios son excluyentes, por los principios y supuestos, o solamente por postura radicalizada de los proponentes? Sí, o sea, creo que ambos, creo que la respuesta es ambos. O sea, No son compatibles, no podrían... desde ciertas perspectivas no lo son. No lo son. Por ejemplo, Fodor es, habrá quien conozca más de Fodor, pero Fodor, para Fodor no cabría esta discusión de cómo el lenguaje tiene una intervención en el pensamiento, porque de entrada para Fodor, con la propuesta de la modularidad, pues hay una impenetrabilidad del uno sobre el otro, ¿no? Entonces, sí, o sea, no nada más es la radicalización, no solamente está en términos explicativos, si es que estoy entendiendo tu pregunta, Sí, sí, sino supuestos, también en supuestos teóricos reales, ¿no? Y defendibles. Entonces, bueno, la versión, decía yo que la versión más radical, esa del determinismo y el relativismo lingüístico, viene de estos dos autores. Y lo que les quiero plantear aquí es como el tour histórico, pero más en términos de cómo en algún momento sí se generaron muchas propuestas, investigaciones alrededor de esta idea de que la lengua estaba moldeando la forma en que pensamos. Se generaron estudios, pero a la vez también hubo un fenómeno ahí curioso que supongo se ha dado en varias instancias de la ciencia, ya me platicarán si sí o si no, en donde se ha tergiversado la información y las conclusiones que han derivado de estos estudios. Entonces, aquí les pongo un ejemplo de cómo se fue modificando la versión y exagerando la versión, ¿no? Entonces, algunas de las supuestos que proponen Sapir y Whorf vienen de un estudio de Boas en 1911, en donde pues documentó que los esquimales tenían 4 colores para la nieve. Más tarde, les fallo con la fecha, pero más tarde Whorf tomó este estudio de referencia, pero afirmando que no eran 4, sino 7 palabras para la nieve. En estos mismos tiempos se distorsionó tanto la información que el New York Times publicó un reportaje donde ya no se hablaban de 7, sino de cientos de palabras para la nieve. Entonces, este boom que hubo en su momento sobre el tema, pero también un boom tergiversado, derivó en que se abandonara por un tiempo el tema, ¿no? Y se abandonara la investigación, ¿no? Hubo una especie de rechazo, parecía más cerquita de estar hablando de un fenómeno inventado y casi de charlatanería, y entonces se abandonó la investigación en mucho tiempo. Sin embargo, en los últimos, creo que se puede decir, 20 años, hubo un resurgimiento un poquito explicado porque se han encontrado nuevos métodos, se disponen de nuevos métodos para dar cuenta de una forma más controlada y con mejores evidencias de cuál es realmente el papel que tiene, ¿no? Entonces, ahora los estudios están más en pos de evidencias empíricas sobre procesos específicos, sobre el efecto del lenguaje en procesos específicos. Sí, entonces antes de pasar a esta parte quisiera tener bien en claro cuál es el problema tradicional suscitado a partir de la tesis de Sapir-Whorf, que es, según yo, el relativismo, es decir, que hay, dadas dos culturas distintas, ¿no? Hay, vamos a decir, palabras similares, pero que no refieren al mismo concepto. Es decir, hay un abismo, digamos, conceptual que para ciertos conceptos es insalvable, ¿no? O sea, si tú vienes de Papúa Nueva Guinea, ¿no? Y hablas con alguien de Uganda, entonces podría ser que, aunque estemos hablando de lo mismo, en realidad no nos entendamos. Esa es la idea, ¿no? Sí, sí, sí. Otra forma como concretita, que entiendo que esa es la intención de tu intervención, Juan. Otra forma concretita es la idea de que una cultura que tiene 2 palabras para referirse a un mismo concepto, verá que
tiene dos palabras para referirse a variantes de un mismo concepto, verá esas variantes distintas a la cultura que tiene solamente una palabra, es decir, que hace una categorización quizás como más amplia, ¿no? A través del lenguaje. Entonces, y bueno, pues otra vez creo que podemos recurrir al ejemplo más popular, que es el de los colores. Entonces, la idea es que porque yo tengo, no sé en cuántos terminó, cuántos queramos pensar, pero porque tengo 20 colores distintos en mi vocabulario y como parte de mi cultura, entonces tengo también la capacidad de percibir mucho mejor estas diferencias físicas que hay entre los colores, ¿no? Uno de estos estudios que empezó a descalificar este tipo de afirmaciones tiene que ver o toca con puntos como, pues sí, pero depende de cómo lo evaluamos. Es decir, probablemente sí en términos de tiempo, pero no en términos de mi capacidad real de hacer la discriminación, ¿no? Entonces, si hacemos, por ejemplo, este estudio en una situación con respuestas conductuales muy automáticas o incluso con imagen cerebral, podemos ver que tanto el que tiene 11 como el que tiene 3 colores puede hacer la discriminación. Su cerebro va a responder de manera diferencial a estos diferentes tonos, porque estas diferenciaciones, estas discriminaciones están más determinadas por las capacidades sensoriales que tenemos y no tanto, medido así, por el lenguaje, ¿no? Sin embargo, quizás si vemos velocidad, o si lo ponemos en términos, si limitamos el tiempo de respuesta, entonces sí se podría ver alguna ventaja, ¿no? Entonces, eso es un poquito a lo que voy. Estas afirmaciones generales que ha habido durante mucho tiempo y que han sido las más populares, han cedido su lugar para precisiones, ¿no? Para estudios empíricos que han tratado de especificar en qué medida es este papel del lenguaje sobre la cognición, ¿no? Por ejemplo, bueno, esto es un poquito lo que les decía. Se ha documentado, por ejemplo, que la mayoría de las lenguas funcionamos con 11 colores básicos, ¿no? Ya después el chiste machista es que las mujeres siempre tienen como 50, ¿no? Que fuchsia, pero fuchsia, que la fuchsia no sé qué, fuchsia color, sangre, fuchsia no sé qué. Pero los colores básicos con los que funcionamos, la mayoría de las lenguas, la mayoría de las culturas son 11. Sin embargo, hay alguna que otra lengua que tiene solamente 2 etiquetas para designar los colores. Pues está difícil de concebir. Y los que tienen 3, las culturas que se han encontrado que tienen 3, pues los que tienen son específicamente el negro, el blanco y el rojo, ¿no? Ahí meten todos. Sí. Entonces esta perspectiva supone que habría un periodo crítico del desarrollo. Me imagino que esa misma postura del relativismo supondría que habría un periodo crítico para la capacidad perceptual, digo, si se es consistente con el supuesto, ¿no? Creo que no llego tan lejos para responderte a eso, Germán. Me parece muy interesante, ¿no? Ver cómo este contenido en cierta edad, por ejemplo, incide sobre tu capacidad de ir haciendo como este contenido lingüístico, léxico, en cierta edad incide sobre tu capacidad de ir generando estas distinciones, ¿no? La verdad es que no lo sé, pero lo que sí sé es que a pesar de estas diferencias, también hay estudios que derivan en lo que ya mencionaba yo, ¿no? Las capacidades de discriminación siguen existiendo bajo ciertas circunstancias, ¿no? Perdón. Sí, Javier. El uso de estos términos quiere decir que todos los otros colores vienen incluidos en ese término, ¿no? Pero por ejemplo en el caso de los esquimales, que pueden distinguir esta gama de colores, no es una cuestión relacionada con la detección de la señal en un ambiente con mayor o menor ruido por frecuencias lumínicas que definirían un color. Porque a mí no sé, me parecería que fuera una cuestión en el caso, por ejemplo, de los esquimales más relacionada con el ambiente que no con una capacidad intrínseca del sujeto de determinarlo, sino con cuánto ruido hay en el ambiente
ambiente para que yo pueda determinar la gama de colores en blanco, ¿no? Sí, no sé exactamente si está en relación a las propiedades físicas de iluminación, del lugar, etcétera. Lo que sí sabemos, si está dentro de la discusión, y ahí es otra de las vertientes, es como, ¿qué es primero? El huevo, la eterna pregunta del huevo o la gallina, ¿no? Si estas diferencias, por ejemplo en el caso de los esquimales, han derivado de una necesidad cultural de entrada, independientemente del lenguaje, hacer estas discriminaciones, porque pues si lo ves más oscuro el hielo, aunque sigue siendo blanco, pues te caes, y si lo ves más claro, pues seguro caminar, etcétera, y después las nombras. Entonces es un poquito la pregunta de si estas condiciones ambientales, culturales, están dando la pauta para que después se deriven pues las características lingüísticas que se reflejan, ¿no? Pero sigue cabiendo, sin embargo, la pregunta de tal vez es, o quizás lo más sensato podría ser terminar concluyendo que hay una interacción, ¿no? Es decir, la cultura presiona para la aparición de estas distinciones lingüísticas, pero después las distinciones lingüísticas siguen haciendo énfasis, haciendo más saliente la información, ¿no? Sí, creo que eso es lo que, más o menos lo que quería yo decir con la pregunta. Justamente eso, evidentemente el cerebro es lo suficientemente plástico como para, de acuerdo al contexto ecológico, resolver aspectos relevantes para la sobrevivencia. Creo que la pregunta que yo hacía, que digo, dijiste que no está clara todavía, no se ha esclarecido, es si eso se fija posteriormente. Y después, ya no, esta flexibilidad, quizá dependiente del desarrollo, se cierra. Ese sería como el meollo, quizá, ¿no? No lo sé. Sí, lo que puedo responder, y que creo que se generaliza, se proyecta a este tema, yo puedo responder, por ejemplo, sobre cómo funcionan las discriminaciones o las categorías que hacemos con respecto a la fonología de las lenguas, ¿no? Entonces, creo que hay un paralelo que estoy seguro debe de aplicar. Entonces, la lengua te guía, tu lengua materna, guía para que hagas ciertas discriminaciones, ¿no? Entonces, el más clásico es el caso de la R. La R, por ejemplo, de los hispanohablantes versus la nula existencia de R con los orientales, ¿no? ¿Quiénes son los japoneses, chinos? Los japoneses. Entonces, a la gente se nos hace increíble que un chino, cuando le decimos una cosa es R y otra cosa es L, pero me estás diciendo lo mismo, no veo que me estés diciendo dos cosas distintas, ¿no? Entonces, hay un poquito lo que dice, sí se cierra la capacidad, o en este caso puede ser, ahí es donde solo hago una conjetura, puede ser que sí el lenguaje pueda tener un papel para cerrar la entrada, ¿no? Pero otra vez, más bien sí lo afirmo, puede ser y se ve bajo ciertas circunstancias, ¿no? Forzando quizás las circunstancias, puedo terminar haciendo discriminaciones que no están en mi lengua, ¿no? Por ejemplo, un ejemplo, y eso me va a paso por ahí. Un ejemplo es este. Hay un estudio que entre los muchos que hace mi novia Lera Boroditsky, si no lo sabían, entre muchos que hace ella muestra cómo, ay, se me olvida la lengua, pero en una de estas lenguas asiáticas que marcan, que no hacen una marcación, que marcan persona, pero no marcan tiempo, versus la comparación de una lengua como el inglés, que marca tiempo, pero no marca persona. Estamos hablando de los verbos, ¿no? Entonces, por ejemplo, en inglés decimos play y played, entonces no marcan tantos tiempos como marcamos, pero tienen estos dos. Pero ahí no viene información de quién está jugando. Nosotros en español sí. Entonces, imagínense que esta lengua asiática es tailandés. Es como la nuestra, que marca tanto la nuestra marca tanto tiempo como persona. Esta nada más marca persona y no tiempo. Entonces, eso guía para que los hablantes de cada una de las lenguas, a la hora de procesar una escena visual, centren su atención ya sea al tiempo en que se ejecuta la acción o a quién ejecuta la acción. Pero es una cuestión, lo que quería decir con respecto a lo que preguntas, Germán, es una cuestión de
de gradientes. Es decir, la lengua puede hacer más saliente cierta información y menos saliente otra información, lo que no necesariamente imposibilita que tú puedas estar, que es la versión extrema, ¿no? Que pues como no tienen estos términos lingüísticos, no son capaces de ver, ¿no? Y se ha hablado, por ejemplo, con los pirajás, ha habido una discusión de ese tipo, ¿no? Como no tienen números, entonces a lo mejor me los puedo llevar al baile y les intercambio 10 peces y no se van a dar cuenta que los míos eran solamente 8, ¿no? No funciona así, a pesar de que no tienen los términos 10 y 8, ¿no? Bueno, entonces, ya un poquito a lo que voy, y con esto voy a empezar a hacer el cambio, a hablarles de un estudio específico, de lo que nosotros hemos tratado de aportar en el laboratorio desde nuestra trinchera. Voy a la idea de que ya la he dejado ver, que el cambio en esta discusión ha pasado de una discusión pues general y muy teórica a una discusión soportada por evidencias, y que pues ha mostrado como un nivel más fino, ¿no? Y la medida en la que hay una relación entre el lenguaje y el pensamiento, la cognición. Entonces, ya di el ejemplo de uno de los estudios de mi chica, Lera, y no te está viendo mi... Es broma. ¿Cosa? Pero otro de ellos, en una tribu, unos aborígenes australianos que no usan un sistema de orientación lingüísticamente distinto al nuestro, ellos en lugar de hablar de derecha, izquierda, atrás, enfrente, ellos todo el tiempo tienen que decir su lugar y su camino a donde van en términos de sur, este, norte y este tipo de detalles que ya ni siquiera sé cómo se dice, ¿no? Noroeste y todo eso. Entonces, y además esas apariciones lingüísticas son usadas todo el tiempo, ¿no? Entonces, en una de estas conferencias Lera, que se la recomiendo, relata que estas personas, para saludarse, no tanto saludan cómo estás, sino para dónde vas, ¿no? Entonces, ahí hay dos elementos que podrían provocar una capacidad cognitiva en términos no comunicativos distinta a la que tenemos nosotros. Uno, la existencia de estos términos, aunque también nosotros lo tenemos, pero sobre todo la prevalencia de estos términos y el uso frecuente que dije lo mismo, pero el uso de estos términos, ¿no? Como más términos para distintos a los que usamos nosotros para orientarnos, ¿no? Luego, en otra parte de esta, y en una de las muchas partes donde se ha generado investigación sobre cómo afecta el lenguaje en el pensamiento, hay un cúmulo de estudios que el nivel de especificidad es en términos de cómo las palabras, no tanto la conformación sintáctica, sino cómo las palabras afectan la conformación de categorías, cómo formamos categorías en términos de la existencia o no de palabras. Sí, perdón, es que voy a insistir sobre la distinción lenguaje-lengua, porque ahorita acabas de decir cómo el lenguaje afecta el pensamiento. Sí. Y estamos hablando de eso. usos específicos, ¿no? de lenguas insertadas en nichos culturales específicos. Entonces me parecería que estás hablando de lenguas, ¿no? Sí, casi todo lo que he dicho ha sido en términos de lenguas, ¿no? Okay. Lo que pasa es que estamos viciados porque leemos en inglés, y en inglés solamente se habla de language y no se hace esta distinción normalmente, ¿no? Lo que he dicho es más en términos de lenguas, Okay. y creo que ahorita se va a notar las preguntas que hay en términos de lenguaje, ¿no? Entonces, justo lo que les voy a platicar más es en términos independientemente de la lengua que se está hablando, la pregunta se vuelve cómo el lenguaje y una propiedad del lenguaje, que es la existencia de palabras, cómo moldea nuestra forma de categorizar el mundo, cómo moldea, por lo tanto, los conceptos que formamos, ¿no? Pero tus datos en principio son de antropología lingüística. Los que he platicado, Sí. O sea, cuando hablamos de aborígenes, por ejemplo, sí, ¿no? Son datos, sí. y de ahí ya se hace la teorización hacia el lenguaje, ¿no? Lo que estás diciendo. Sí, se distinguen ya después con esto que estamos viendo, con estas distinciones, se distinguen diferentes aproximaciones.
¿no? Una de ellas es en términos de relativismo y en términos antropológicos. Y otras de esas aproximaciones son en términos que olvidan un poquito las diferencias antropológicas y que se centran más en la capacidad como humana de tener este lenguaje y la forma con las propiedades que tiene el lenguaje para moldear nuestro pensamiento, ¿no? Y ahí con sus también matices, las aproximaciones, ¿no? Entonces, y bueno, estos que les platico, justamente los de Gary Lukian, que es en los estudios que nos concentramos más, van más por ese lado, del papel que tiene el lenguaje, pero es más específicamente una de esas propiedades que tiene elementos léxicos que refieren a conceptos del mundo, ¿no? Entonces, en uno de estos estudios, por ejemplo, y no solamente les decía yo como en términos de formación de categorías, pero también en otras capacidades cognitivas que ahorita vamos a enterar de cuáles son esas otras. Sí, sí, sí. Es búsqueda de objetos, ¿no? ¿Qué puse? Perdón. Perdóname, Alex. Estaba distraído. Estaba buscando la Q y no la encontré. Bueno, de esa línea de investigación tenemos estos postulados o conclusiones que han derivado de varios estudios, ¿no? De cómo las palabras tienen un papel en formar categorías, que ya un poquito lo que dije. No tendremos tiempo de hablar en qué términos contribuyen, solamente a lo mejor les voy a dar una pista, pero uno de esos estudios, y la idea es mostrarles cómo han ido al tejido, a un nivel de tejido más fino los estudios, ¿no? Entonces, después de que se generaron muchos estudios que mostraban cómo la existencia de palabras hacía que nosotros categorizáramos el mundo de una manera distinta, se han generado otros que han tratado de dar cuenta de qué tanto, ¿no? Entonces, por ejemplo, tenemos este estudio de Lukian, que con un arreglo metodológico como muy cuantitativo, muy controlado de estímulos, trata de establecer en qué medida el lenguaje, ya debo empezar a ser más específico, la existencia y el uso de etiquetas, el uso de palabras, determina o ayuda a que se formen ciertas categorías por encima de otras. Para tratar de explicar a qué me refiero, me voy a remitir un poquito a otra de estas aproximaciones teóricas que es propuesta principalmente, otra vez está ahí Lera, está en todas partes Lera, en mi corazón. Y Dendre Gebner. Entonces, ellas proponen a mí me parece bastante simple la explicación de cómo funcionan las palabras sobre nuestro sistema conceptual. Ellas dicen, bueno, es que hay instancias del mundo en donde pues sí importa que haya palabras, pero hay otras instancias en donde nuestro sistema perceptual y nuestro sistema conceptual es tan autónomo que de todas maneras nosotros somos capaces de categorizar el mundo independientemente de que le pongamos o no una etiqueta. Entonces ellas establecen categorías, y creo que va a ser más o menos obvio en las partes radicales. Cuando hablamos de personas, cuando nos referimos a, más general, a seres animados, parece que es irrelevante que yo le ponga una etiqueta al ser animado para que nuestro sistema conceptual lo pueda distinguir, pueda individuarlo. Entonces, los seres animados los vemos como una categoría específica e individuados del mundo, independientemente de que exista o no las palabras. Pero no necesariamente pasa lo mismo con los verbos o con las acciones. Entonces, las acciones, piensen, por ejemplo, en una acción como caminar versus trotar. Es cierto que tenemos dos categorías para una de estas acciones, pero parece que ahí, para que nosotros hagamos esta distinción categórica y conceptual, el lenguaje tiene una incidencia importante. Sin lenguaje, sin la existencia de una palabra como caminar versus una palabra como trotar, no necesariamente sería igual nuestra forma de categorizar, ¿no? Entonces, muchos de estos estudios han documentado ese papel que tiene el lenguaje, y entre esos estudios hay estudios que han buscado la precisión para ver los límites de ese papel, ¿no? No tenemos tampoco tiempo de platicarles
el diseño, pero es un diseño que, bueno, a mí me parece estéticamente muy valorable, porque trata, y metodológicamente trata de establecer los límites con un control de variables alto de estos fenómenos. Nosotros hemos hecho intentos similares, ¿no? Entonces, nuestros pininos, muy modestos. Nosotros, de los estudios que hace Gary Lupian, uno de estos efectos que sugiere que hay, que lo publicó en un paper de alto impacto, en un journal de alto impacto, él concluye que en este momento en que nosotros se nos perdieron las llaves, cuando nosotros empezamos a nombrarlas, y además las nombramos en voz alta, es posible, o se plantea la pregunta de entrada, si esto nos ayuda a encontrarlas. Si la existencia o el uso, en este caso del lenguaje y de la etiqueta en voz alta, entonces empezamos, chinga, no hay que las llaves. Entonces, por instancia de que yo estoy pronunciándolas en voz alta, las voy a encontrar más rápido. Entonces, él diseñó un experimento en donde ponía plantillas como estas. Creo que hay un juego por ahí que se llama Lince, muy parecido, y entonces los sujetos leían la palabra del objeto que tenían que buscar, pero la leían en dos versiones, la verde y la roja, ¿no? A veces la palabra plátano podía aparecer, ¿esto qué color es? Rojo y verde, ¿no? Si esto es rojo, sé que este es verde, tampoco me van a engañar. Entonces, la instrucción era que cuando lo leyera en rojo, tendría que suprimir cualquier intento de nombrarlo, solo leerlo y después buscarlo. Pero cuando lo leyera en verde, lo tenía que pronunciar en voz alta y luego buscarlo. Sus datos crudos mostraron no es esa gráfica de sus datos, mostraron una ventaja significativa de hablarlo, de decirlo en voz alta, de estos ensayos en donde yo lo leí verde y lo tuve que pronunciar en voz alta. Es importante, y algo que nosotros notamos en este intento de estar estropeando las conclusiones de otra gente, lo que notamos es que el arreglo de sus ensayos era aleatorio, de tal manera que un sujeto podía haber estado suprimiendo y después nombrar, o viceversa, nombrar y luego le tocaba suprimir la palabra y hacer la búsqueda. Entonces nosotros manejamos una aproximación y una interpretación distinta de los datos, pensando que esto era un efecto de funciones ejecutivas en donde había que inhibir justamente la voz o la pronunciación en voz alta. ¿Pero qué están midiendo tiempo de búsqueda? Tiempo de búsqueda. No. Entonces hicimos algo muy simplecito. En vez de hacerlo aleatorio, lo pusimos en bloques, de tal manera que en un momento los sujetos solamente les tocaba, la instrucción era buscar el objeto pronunciando el nombre del objeto, terminaba con esos bloques, con esos ensayos, y luego otro bloque donde tenía que buscarlo y sin pronunciar el nombre, ¿no? Solamente leyendo. Bueno, pues para nosotros nos resultó, estamos buscando de todas maneras como el punch final, pero los resultados con una muestra importante nos muestran que la diferencia que había en la ventaja que se observaba desaparece, ¿no? Entonces, esto se lo estoy platicando como un ejemplo de esta necesidad de precisar y de revisar los estudios que hay en puerta, ¿no? Nosotros lo estamos revisando con réplicas, se puede decir que tienen modificaciones que pueden ser clave y que pueden ofrecer distintas explicaciones, ¿no? Entonces, en ese mismo sentido, sí, Javier. Y ahora están trabajando en una versión diferente, tipo pseudo-aleatoria controlada, para determinar cuántas veces después de inhibir se me puede producir un efecto de no etcétera, funciones afectadas. Sí, hemos hecho varios diseñitos de estos, ¿no? Uno de esos hemos querido controlar la aleatoriedad, entonces hemos variado la cantidad de repeticiones para ver cuándo se da un mayor efecto de inhibición que en otro, ¿no? Sí, hay un efecto de priming, ¿no? Además hay mucha información, nosotros además nos pareció siempre sospechoso porque sabíamos de entrada que el efecto hay un efecto, otra manera de verlo es en términos de priming. Entonces lo que sabíamos de toda la literatura de priming es que no
alta para que se genere un efecto de priming. Si yo puedo leer cualquier palabra calladito y se sabe que hay una activación mental del objeto que tiene que ver con esa palabra, que haría más rápidos mis tiempos de reacción, de respuesta para el estímulo en cuestión, incluso para un estímulo relacionado, ¿no? Entonces, eso nos pareció sospechoso, que hubiera una propuesta que sugiriera que era una cuestión de decirlo en voz alta, si de por sí ya había un efecto. Por otro lado, hay literatura que muestra que hay un costo de cambio cuando tienes que suprimir, ¿no? Entonces, que es mayor al costo de cambio cuando tienes que pronunciar después de haber suprimido, ¿no? O sea, lo podemos ver con los niños, ¿no? Como la forma natural es leerlo en voz alta. Entonces, querer que lo leas sin pronunciarlo es más difícil. De hecho incluso aunque no lo pronunciemos, hay una activación motora de los músculos que tienen que ver, que se puede detectar con aparatos sensibles, ¿no? Entonces, esas eran nuestras sospechas. Ahora hemos intentado lo que sugieres, Javier, pero lo medio abandonamos y ahorita simplemente estamos tratando de correlacionarlos con capacidades inhibitorias que tienen los sujetos, ¿no? Entonces estamos corriendo otra vez el mismo, la réplica tal cual, en forma aleatoria, y nuestra versión en bloques, y estamos tratando de encontrar una correlación con capacidades para inhibir estímulos de los sujetos. Para ver este costo-beneficio sería bueno incluir una condición neutral para que tú determines si es un costo o un beneficio. Como por ejemplo la misma imagen que se busca, en lugar de poner la palabra, pongas la imagen que pone que después buscar en una casilla, que debería ser neutral porque no Sí. debería producir un efecto. Sí, eso puede ser. Sí, ahí lo dejamos un poquito un tiempo en stand-by y ahorita lo estamos retomando, pero con todas estas alternativas. ¿Se puede regresar al anterior? Este es como una versión del trabajo que hizo otro autor, ¿verdad? Sí. El que hizo el otro autor haciendo el aleatorio mencionaba... Yo hice la réplica del aleatorio y aparece lo mismo que que había aparece diferencias, ¿no? Sí. Entonces es más rápido cuando se... Voz alta. Los datos aquí dices que no hay diferencias significativas, pero no alcanzo a ver. ¿Se fueron hacia igual de lentos o igual de rápidos? O sea, en comparación con el trabajo en el que se dice la palabra. O sea, ¿se hicieron todos igual de rápidos o se hicieron igual de lentos? Sí, creo que en comparación con ese trabajo. Sí, esa respuesta te la podría dar, sí, pero no la tengo. Tendría que haber hecho una normalización de los datos porque tiene una pequeña variación que está en todos los... No es una variable que explique los resultados. Pero me parece que con Lupian era con un mouse señalarlo. Nosotros era touch. Entonces redujimos un poquito todas estas demandas que puede tener el uso del mouse. Entonces directamente no son comparables nuestros datos, no están en la misma escala, pues. Y de todas maneras se podrían comparar haciendo una normalización, pero no la hicimos. No veo tal cual la... Sí, puede ser una pregunta importante, pero no la hicimos. Nos concentramos más en la diferencia. Sí, porque bueno, sobre eso, y creo que ya dijiste parte de lo que quiero preguntar ahorita, pero ¿cuál sería en esos términos el proceso que estaría viéndose afectado por las dos condiciones? No hay... Sí, no es, para nosotros no está en el canal de lenguaje, esto no son muestras y tampoco el que les voy a platicar ahorita. Para nosotros son estas publicaciones que no terminan mostrando el principio que se intenta mostrar o la hipótesis que se intenta mostrar, ¿no? Entonces, yo no dudo que, o sea, un poquito lo que nosotros estamos proponiendo es que sí hay, por supuesto que el lenguaje, yo no estoy del otro lado, el lenguaje tiene un papel, pero es súper importante ser muy claros en definir cuál es el papel, ¿no? Entonces, estudios como este me parece que son un tanto despistantes para establecer una teoría definitiva de cómo está afectando el lenguaje sobre el pensamiento, ¿no? Porque podría ser algo atencional, o sea... Atencional y de funciones ejecutivas, ¿no? Me parece que es una cuestión de funciones ejecutivas, sí, que son independientes del lenguaje. Sí, porque como dice Javier,
puede haber un fenómeno muy parecido. No sé si lo podríamos probar en términos también de funciones ejecutivas, pero poniendo un estímulo neutro en lugar de palabras. También podría ser una cuestión de si hago correlaciones, ver quién responde mejor, quién negocia mejor con los cambios, ¿no? Y entonces esto puede explicarse más en términos de la capacidad de cambiar de una tarea a otra, de una instrucción a otra, ¿no? Hay mucha memoria de trabajo, el sujeto tiene que estar pensando, cuando me toque ver, yo lo he hecho, pero además creo que yo soy más torpe que el normal de los sujetos, pero sí es así, cuatrapearte totalmente. Me toca pronunciar, me toca quedarme callado, no es nada fácil, ¿no? Y poco natural. Eso está estresante, ¿no? Sí, para alguien tamaleta como yo, Sí, sí. sí, gracias. Bueno, entonces, todo esto pues ha sido, espero no estarlos aburriendo demasiado, veo diferentes tonos de caras, pero esto ha sido un poquito la introducción para decirles, para empezar a hablarles de un estudio, si ya les voy a hablar un poquito más en términos más complejos, donde tenemos además mucho más claridad, varias ganancias para mí, ¿no? Un poco la claridad de tener este hábito como investigadores, de revisar conclusiones y datos y resultados de otros estudios que juegan un papel importante en la conformación de una teoría, y por otro lado pues también abre puertas para realizar más investigaciones que terminen estableciendo esa claridad, ¿no? Entonces, en este estudio está más en términos de preguntarnos si las palabras, si seguimos evidentemente hablando de lenguaje, si las palabras cuando las escuchamos o las decimos activan representaciones mentales, sea lo que sea esto de representaciones mentales, que por favor no nos vayamos a detener en eso, pero algo que podamos más o menos aceptar es que las representaciones mentales contienen en algún formato, sepa cuál, tienen información visual ahí, ¿no? Entonces, la pregunta es si un sonido, por ejemplo, de un perro, siempre he querido ser un perro así más potente, como, pero me sale un chihuahueño, ¿no? Si este sonido activa la imagen de un perro, o de lo que sea que active, si esa activación es igual a la activación mental, de la representación mental y visual, que si yo digo la palabra perro. Esa es la pregunta que está de por medio, ¿no? Si cuando oyen eso, que ya no los voy a repetir para que no se rían, es lo mismo, su mente ve lo mismo que cuando yo digo la palabra perro. No sé por qué puse todos, pero bueno. Ok. Antes de empezar a hablarles de los estudios que han mostrado una respuesta a esta pregunta, cómo han sido, les platico del paradigma en el que se basa, el que permite más o menos hacer la inferencia de qué se activa. Entonces, este es un paradigma, le llaman paradigma de verificación visual. El supuesto de este paradigma, como todos los paradigmas tienen supuesto, asume que las representaciones conceptuales contienen información visual que puede ser evaluada o que puede rastrearse de alguna manera cuando nosotros tenemos que verificar una imagen, por ejemplo, en una computadora, ¿no? Entonces, en la tarea específica se compara esta verificación, es decir, si es o no es, corresponde o no corresponde, en dos circunstancias o condiciones distintas. Una con el ladridito y otra que quisiera hacer que fuera ladridote, y en otra con la palabra perro, ¿no? Es relevante, pero es muy relevante, es muy interesante, pero no nos va a dar tiempo de llegar a ese nivel. Los tiempos. Entonces, los ensayos empiezan con una pantalla negra que dura 250 milisegundos. Después de esos 250 milisegundos aparece la señal. Esa señal puede ser tal cual la palabra, puede ser el ladrido, o puede ser... Ay, no apareció el otro que puede ser. Ah, no, es que está después, en otra situación. Puede ser la palabra perro o el sonido ambiental. Después hay un retraso, ese retraso es estratégico, tiene su razón de ser, si quieren al final se los platico. Y luego la imagen puede ser esta imagen congruente o no. Entonces podría haberles puesto ahí una vaca, y entonces habrá veces que hay una proporción, tampoco van a preguntar porque no me acuerdo, pero hay una proporción
proporción de congruentes con no incongruentes. Entonces, de tal manera que no siempre sea, sí, tú eres un perro, nada más me has puesto perro. A veces puede ser una vaca, ¿no? Hay ensayos los congruentes y no congruentes. Entonces, se los pongo aquí en términos como muy grafiquitos, la hipótesis y las predicciones que tiene Lupian con respecto a esta pregunta, ¿no? Lupian es, que les platiqué, que me estoy volviendo su enemigo porque me gusta mucho su postura, sí, María, voy, pero me parece que es necesario mayor precisión. Sí, María. Pregunta, ¿las imágenes de los perros y el sonido, es siempre el mismo sonido o tienes distintos tipos de ladridos? Y tienes la misma imagen de, o sea, un poco sí, haciendo... Anticipo a lo que voy, pero creo que después, ¿va? Okay, lo platicamos. Claro. Digo a lo que vas, Ya, a lo que voy. Sí, Como sí, me voy a sí. anticipar a lo que voy. Sí, Entonces, les decía que las predicciones, o de alguna forma las hipótesis que tiene el autor sobre esta pregunta, son, digamos, les estoy poniendo aquí las alternativas. Una, que sea lo mismo, que igual escuché el ladrido y pues reacciono igual pues porque apareció un perro, u otra, que reaccione más rápido, estas son solamente ilustrativas, que reaccione más rápido cuando escuche la palabra perro que cuando escucho el ladrido, ¿no? Entonces, lo que está detrás, la idea interesante es que algo tiene las palabras, como estas características de ser un referente, de que aprendemos que las palabras refieren a una categoría y entre otras tantas palabras que tienen las palabras, esas propiedades le dan cierto poder que se manifiesta a la hora de activar representaciones y en este caso a la hora de seleccionar y identificar el objeto, ¿no? Entonces, bueno, esto ha sido publicado en varios estudios con varias versiones, han sido publicadas y más o menos les puse esto para que vean como la idea así rimbombante. Ya saben que siempre ponemos títulos así que quieran apantallar bastante ambiciosos, no son tanto, nunca las conclusiones, pero esto es lo que supone muestra, ¿no? Que las palabras tienen un poder especial en la activación de imágenes. Entonces, estos sí son los resultados. Ya les platicaré un poquito más detalle del tipo como se pregunta María sobre los estímulos que usan ellos, que usamos nosotros, pero les quiero platicar más o menos rápido qué encontraron. Pues lo predicho, ¿no? Ventaja con la palabra, es mucho más rápido que cuando te dicen palabra que cuando escuchas sonido. ¿Que me querías decir algo, María? No, yo no. Sí. Me imagino que depende ese resultado, ¿no? Depende bastante de qué tanta experiencia de tener con perros. Sí, creo que ¿No? tu pregunta, estoy medio adivinando a dónde vas, Germán, parece algo que tenga que ver con María. Sí, creo que esas preguntas, la tuya y la de María, son como de estas caminitos futuros, ¿no? que hay que tomar en cuenta. Es decir, este efecto, yo lo he dicho, yo lo he nombrado, me estoy adelantando, estás haciendo que me adelante, Germán. Pero nada, tantito después de eso. Yo he dicho que yo no niego el poder de las palabras en los mismos términos que los quiere Lupian, pero creo que depende de como yo lo llamo, de la heterogeneidad de las categorías, ¿no? Entonces, el ejemplo que yo manejo es, siempre va a haber una ventaja de la palabra caballo versus, ¿cuál era? Más bien, en la palabra caballo versus el relinchido, puede que no haya ninguna ventaja. Porque, voy a hacer, prepárense. Ese relinchido, ese sí salió como de un percherón, ¿no? Un caballo percherón. Puede ser que cuando yo hago ese ruido y cuando digo caballo, sea igual de rápido para identificarlos, pero si hago pero aparece un San Bernardo, por supuesto que la palabra perro va a funcionar mejor porque el ruff está generando la expectativa o la activación del chihuahueño, ¿no? O chihuahua. Entonces, sí depende y es algo de lo que estamos proponiendo. Pero bueno, seguiré. Para terminar, para seguir como detallando este papel que tienen las palabras, Lupian sumó,
digamos, versiones de estímulos, ¿no? Entonces no solamente trabajo con sustantivos, ni con el sonido ambiental, no me acuerdo cuál era el caso, déjalo voy a acordar, sino con el sonido ambiental, como el ladrido, sino que ahora sumó otras dos condiciones, que era un verbo, entonces ahora en vez de decir perro, podría decir ladrar, y otra que era imitativo, entonces en vez del ladrido que hice era wow, ¿no? Más como onomatopeya. Entonces, ¿para qué? Pues para un poquito lo que quería era mostrar qué cualidades específicamente del lenguaje son las que hacen que tenga esta ventaja. Es porque es lenguaje en sí, si es que es lenguaje solamente y esa es la condición, tendría que funcionar igual cuando haces un sonido imitativo como wow, que cuando dices perro, ¿no? Si no es que sea solamente la condición que sea lenguaje, sino que sea además un sustantivo que con estas características, estas propiedades de los sustantivos que son referenciales, que refieren a categorías, no nada más a un elemento, entonces que tienen información abstracta, entonces tendría que seguir funcionando, como de hecho funcionó mejor con el sustantivo. ¿Sí, no? El sonido imitativo es... O sea, ves que dependiendo de la cultura los sonidos imitativos cambian. Sí. Este experimento es específicamente como para... Sí, fue en una okay, sola cultura y ya. en la pregunta de esta que puedes tener no está por medio. Ya, ok, gracias. Entonces, bueno, sí, ha seguido haciendo estudios de este tipo. Entonces, uno de esos estudios conduce a más o menos a la pregunta que sugería Germán, ¿no? Si es posible que esta ventaja de las palabras sea todavía más importante para que funcione, o este poder funcione, incluso en estos casos donde el referente puede ser tan abstracto o puede ser tan poco específico, ¿no? Entonces, un ejemplo es este que ya les di con el perro. Entonces, perro debe de funcionar independientemente de cualquier perro, pero Lupian, en vez de hacer este tipo de variaciones como las que sugiere Germán, Lupian creo que lo hizo muy mal. Si me está viendo, que lo tengo en Facebook, es mi cuenta en Facebook. Si me está viendo en Facebook, saludos. Pero creo que lo hizo muy mal porque primero no define el nivel de congruencia. Entonces usa estímulos en donde este supone que es congruente y este es menos congruente. Luego tiene otro de teclados, un teclado, y la verdad es que ni ves la diferencia clara entre los teclados, el que llama congruente y el no congruente, o en qué términos este es menos congruente que este, ¿no? Bueno, entonces aquí es donde empezamos nosotros, ¿no? Entonces, antes de seguir viendo si el lenguaje hace si las palabras tienen este poder del que habla, creímos nosotros que era importante establecer qué es lo que están mapeando unos y otros, ¿no? Entonces, en términos de, más o menos podemos aceptar que los sustantivos están mapeando, sobre todo los sustantivos que estamos usando aquí, están mapeando los objetos que tienen que ver con esos sustantivos, ¿no? Pero probablemente la naturaleza de los sonidos sea distinta en términos de qué mapea, o para usar otro término, de con qué están asociados. Entonces, uno de los supuestos que nosotros teníamos es que los verbos pueden funcionar distintos, pero no por estas propiedades del lenguaje. Perdón, los sonidos pueden funcionar distinto, pero no tanto por las propiedades del lenguaje, sino porque los sonidos probablemente estén más asociados con las acciones, con el evento que genera ese sonido, con la escena donde se puede representar el evento que genera ese sonido. Entonces, es una manera muy, muy, muy simple y atrabancada de decirlo, es quizás cuando oímos estamos tal cual generando una activación, una representación mental donde se ve el perrito ladrando, ¿no? Sí, probablemente es un chihuahueño, ya sé, pero ladrando. Es más compleja, ¿sabes que es más compleja? No, aquí a nosotros no nos importa tanto lo compleja, sino el detalle de cada una de las activaciones. Entonces ese detalle nosotros pensamos es diferente cuando hablamos de sonidos que cuando hablamos de... Creo que se va a entender mejor con el diseño que hicimos. Esto es lo que les acabo de decir. Entonces nosotros estamos tratando... que tampoco le van a hacer caso. Lo que nosotros estamos suponiendo es que el sonidito funciona un poquito más como el verbo. Cuando oyes verb,
equivalente no es, como lo propone Lupian, el sustantivo o el punto de referencia y de comparación. No tendría que ser el sustantivo, sino el verbo. Entonces, ¿me acuerdo de esto? Sí, si las palabras, por todo esto que dice Lupian, de hecho tienen esa ventaja, se verían así las respuestas, se seguirían viendo ventajas en las palabras con respecto a los sonidos, incluso aunque estemos usando estímulos que tienen acciones, ¿no? Pero si los verbos, ¿qué puse ahí? Los verbos y los sonidos activan al equivalente cuando son. Sí, estos son, nosotros lo que suponemos es que cuando haya acción de por medio, los verbos y los sonidos no van a tener diferencias, no van a tener ventaja. Ok, ya me voy. ¿Cómo voy de tiempo? ¿Cuánto llevo? 2:18. Llevo una hora. Colgado estoy poniendo. Pero bueno, para darles me voy a adelantar un poquito porque creo que se van a ir obviando los objetivos, todo esto de poner los objetivos y las hipótesis se van a ir obviando mientras les relate el método y los resultados. Entonces, este son el tipo, esto más o menos responde a algunas de tus preguntas, María, de qué es lo que usamos. No voy a tener tan fresco los criterios, tuvimos criterios, controles o intentos de control para decidir cuáles estímulos usábamos. Algunos de estos controles pues, están restringidos por la disponibilidad de los estímulos, entonces queremos que sean estímulos que se puedan representar después en una imagen, que haya tanto el sonido, que haya tanto la imagen. Entonces, eso ya nos pone una restricción, pero además nosotros sí intentamos otros controles, ¿no? Entonces, una de las cosas que hicimos es especificar o definir esto que Lupian le llamaba congruente o no incongruente, o abstracto y no abstracto. Entonces, en vez de usar que si a veces un muñeco como bebé, que si a veces el teclado, pero el teclado se veía raro, que si a veces un dibujito, porque hay otros donde hay un ave, y una de esas aves casi piolín, ¿no? Entonces había toda la diversidad del mundo en este criterio, ¿no? Entonces nosotros lo redujimos, y entonces el criterio para llamar algo abstracto va a ser una representación pictórica de ese objeto, ¿no? Entonces trabajamos con estímulos que se veían así. Por supuesto que ya pueden suponer que teníamos de cada uno de estos. Para aplaudir pues también teníamos de personas y todo eso, ¿no? Y bueno, el diseño es prácticamente el mismo, con la diferencia de que ahora escuchaban el sustantivo, el verbo y el sonido ambiental, y ahora había algunos ensayos en donde aparecía el perro no dormidito. Lupian también tiene algunos donde podría aparecer ladrando, pero otros donde no podría aparecer ladrando. Entonces ordenamos todo eso. A veces podría aparecer la acción y a veces. Entonces estos son los resultados. Aquí lo que estamos haciendo, lo que les estoy mostrando es una réplica tal cual de los resultados. Es importante siempre mostrar que bajo las circunstancias, casi breviario cultural, mostrar que bajo las circunstancias que en el estudio original se llevaron a cabo, de hecho aquí te salen los datos, ¿no? Entonces eso hicimos, mostramos que si le mostramos a los sujetos una imagen donde no hay la acción que tiene que ver con el sonido, en efecto, como lo predice Lupian y como muestran los resultados de Lupian, sí se es más rápido con las palabras, con los sustantivos. Esto se parece mucho, ¿se acuerdan cuando les mostré las 4 barras donde estaba verbo, sustantivo, sonido, y aquí me faltaría el imitativo, pero todo lo demás es igual, ¿no? Entonces, esto lo estoy mostrando con el agente realista, con el objeto realista como este, y pasa exactamente lo mismo, bueno, no tan exactamente lo mismo, pero en la misma lógica con la imagen abstracta, ¿no? Entonces, la ventaja al sustantivo con respecto a verbo y sonido pues por ahí más o menos se quedan en empate. ¿Sí? Sí. Son los resultados. Okay. Entonces, introdujimos lo que les decía. Ahora, ¿qué tal? ¿Cómo la van a hacer? Tendría que funcionar igual cuando haya una acción. Y en última instancia tendría que funcionar mejor cuando digo la palabra ladrar
que cuando escucho la palabra, digo, que cuando escucho el sonido wow. ¿Okay? Entonces, eso no sucede. Ya la ventaja que se había visto con el sustantivo se pierde y ahora hay una ventaja de hecho del verbo con respecto al sustantivo, pero no hay ninguna ventaja del verbo con respecto al sonido. Parece que están funcionando igual el sonido. Entonces este primer dato es el realista y luego lo hicimos con el incongruente y exactamente lo mismo. Tienen los dos ventajas sobre el sustantivo, tanto mi sonido como mi verbo, pero entre ellos no hay ninguna diferencia. Entre ellos me refiero a verbo y sonido, ¿no? Entonces, bueno, esa es la historia. Aquí lo podemos ver global en términos de qué pasa cuando ponemos las mismas condiciones que pone Lupian. Pues sí, se ve una ventaja y nos podría hacer pensar que las palabras tienen este superpoder que nos hace que generemos representaciones mentales, pero no tanto si somos claros en especificar qué tipo de representaciones mentales es las que generan el sonido y las palabras, ¿no? Una vez que se hace eso, la ventaja del sustantivo desaparece, pero además no se ve ninguna ventaja del verbo con respecto al sonido. ¿Ahí cuál es el verbo? ¿Cuál sería el verbo en la de arriba? Siempre es ladrar. Siempre es ladrar. Ajá. Siempre es ladrar. Perdón, solo una aclaración. En la primera, de la izquierda arriba, sonido y verbo eran diferentes, ¿verdad? Había diferencias significativas entre sonido y verbo, ¿no? Sí, sí. Sonido y verbo diferentes. Fue la única condición donde... Déjame de acuerdo. Creo que sí, es que... Sí. Sonido y verbo, sí. Sí, me fallaron los asterisquitos para que no tengamos que hacer eso. Pero sí. Bueno, ahorita si quieren algunas preguntas al detalle de los gráficos, pero ya para concluir, entonces, pues ya de alguna manera lo he dicho lo que quería decir, pero solamente es una reiteración. No quiero ser, nuestra intención ha sido total aguafiestas, ni tampoco tenemos una propuesta tan elaborada como para sugerir algo distinto de lo que autores como Lupian y otros autores están sugiriendo con respecto al poder de las palabras. Es posible entonces que las palabras sí tengan un poder especial en la activación de representaciones visuales. Por ejemplo, es posible que funcione mucho mejor nuestra representación, en este caso de las categorías que son muy heterogéneas. Pues perro me va a funcionar mejor, sea el perro que sea, que el ladrido. En este caso parece que es uno de los ejemplos donde sí funciona tal como lo sugiere la teoría, pero no en todas, ¿no? ¿Qué es lo que...? Pero, Alberto, Sí. ¿te puedo interrumpir o...? No. Sí, no tiene que ver con la ambigüedad, o sea, la ambigüedad del estímulo no crees que sea relevante. O sea, es decir, ladrar para completar el hecho de que tienes que buscar perro, o sea, como que le falta información en ese sentido, ¿no? Recuerda que... de arriba, ¿no? Sí, aquí se entiende, aquí se entiende que yo oigo, por eso están tan grandotas, tan lento. Es muy obvio, aquí no hay ningún hallazgo, digamos. Es muy obvio que si yo te digo ladrar y te pongo que digas si sí o no a este estímulo, pues lo dudas, porque dices, pues como que tiene que ver, pero no está ladrando. Ese es obvio. Pero es justo, esto creo que ilustra nuestra propuesta. Entonces, sonido, si oigo rush, pues estoy esperando que aparezca una imagen de un perro ladrando. Entonces, justamente lo que tú estás diciendo aquí explica los datos de ventaja que muestra Lupian. Pues es que sonido, así como el verbo activa una expectativa, vamos a ponerlo ahora. Así como el verbo activa una determinada expectativa, pues el sonido también activa una determinada expectativa. Entonces eso nos permite derivar que no es el poder de las palabras, sino la expectativa específica que están derivando. La expectativa está relacionada directamente con la cantidad de información que estás teniendo de la... Así es, ¿no? así Entonces, es. hay una relación totalmente directa, ¿no? Así es. Y entonces, la prueba definitiva es cuando sí le pongo la imagen que puede estar generando la expectativa, y de hecho, entonces verbo, le pongo ladrar,
está de acuerdo a la expectativa de la imagen, y sin embargo aquí no es más rápido el sujeto al escuchar ladrar con respecto al escuchar el ladrido, ¿no? Entonces, exactamente, entonces la mejor explicación de los datos de Luppian está en términos de los contenidos de cada uno de los estímulos y no de estas propiedades más abstractas que tienen las palabras versus los sonidos. Ese es justo. Digamos que el asunto podría ser más metodológico que la propuesta per se teórica, ¿no? Que a lo mejor la teórica es correcta, pero la metodología no está acorde con la pregunta. Sí, yo diría las dos. O sea, metodológicamente creo que ponemos en evidencia todo lo que se debe de tomar en cuenta, pero teóricamente también la necesidad de precisar hasta dónde llega este poder, hasta dónde llega este papel que tiene el lenguaje con el pensamiento, que es en lo que estamos los que nos gusta el tema. Bueno, eso sería toda mi parte. El delay, perdón, nada más. Sí. Aquí tienes el delay de 400 milisegundos entre No me voy a acordar. Es que ¿cuál es el delay? Esa es mi pregunta. pues esa es mi respuesta. No me voy a acordar porque te voy a decir por qué. Es que en los estudios originales, en alguno de los experimentos usan diferentes versiones de delay. Porque lo que quieren controlar con el delay es que hay una posibilidad. Si yo no pongo un delay, entonces escucho escucho el sonido roar. Sin delay, es posible que el retraso que yo tenga al escoger el indicado o al decir sí o no, es porque activo, además del roar, la palabra ladrar o perro, la palabra perro. Entonces, mi delay o mi tiempo que me tomo para activar la palabra perro puede estar explicando la ventaja que se ve ya cuando tienes la palabra perro hecha, ¿no? Entonces, esa es la razón por la que incluyen originalmente el delay de 400 milisegundos. Nosotros no me acuerdo si elegimos seguir con el delay o hacerlo inmediato después. Pero creo que cuando lo decidimos vimos que no iba a ser una explicación alternativa a nuestros resultados. Me quedé pensando, no, por ¿no? Sí, ya, lo demás es solamente puras, creo que bueno, que mi corolario, sobre la presentación, sobre el estudio, pues la importancia, ¿no? Es ya como más pedagógico la revisión de estudios que revisen y corrijan cuando, o al menos precisen los conocimientos científicos, ¿no? Que hay un montón, o sea, ahí están, ¿no? Para que los veamos a detalle, para que los veamos con ojos críticos, y o sea, también es una lección para la juventud, ¿no? Que quiere las preguntas gigantotas, que quieren resolver el problema de la definición de conciencia y de no sé qué, pero bueno, perdón, pero hay cosas más modestas que son quizás, la modestia a lo mejor aquí en este caso le da importancia también, ¿no? Porque lo hace más viable también. Corrige todo en una serie de... Y que de eso se trata, ¿no? El conocimiento científico, de estarse siempre en constante retroalimentación y para alcanzar cierta precisión, ¿no? Y yo te preguntar sobre lo que te comentaba, yo me quedé pensando, entonces, no descartas la hipótesis de tu archienemigo, pues. Para decirlo claro. Sí, no lo descarto, pero sé que lo que afirmo es que esa no es evidencia, estas publicaciones no son evidencia, porque pues entonces queda en una hipótesis. Ajá. Sigue en el aire la hipótesis de que tienen cierto poder, pero hasta ahorita con estos estudios, esos en específico no son ninguna evidencia. Entonces, si no la descartas, ¿cómo la podrías probar? Sí, creo que tiene un matiz, o sea, su supuesto debe tener un matiz para que sí se pueda generar evidencia sobre eso. Y el matiz tiene que ver un poco con lo que ya decíamos, de si es chihuahueño o si sirve para categorías, no sirve para categorías tan homogéneas como la del caballo. Alguien me decía, pues es que depende, porque si eres experto en caballos, entonces ese relinchidito lo identificas que es el percherón, pero este es el pura sangre, pero este es el árabe y cuarto de milla. Bueno, en esos términos sí, pero digamos con una población común, corriente, como
Probablemente ahí no haya no haya razón para que funcione distinto y funcionan los soniditos igual. Entonces eso no está mostrando el poder de las palabras. En una situación en donde tengo perro, que es una categoría súper diversa, súper heterogénea, aquí sí se muestran las ventajas de tener un estímulo que funcione como categorizador y cuya una de las propiedades es tener información abstracta suficiente como para que dé entrada y permita el reconocimiento de cualquier versión de esa categoría, ¿no? Versus, ahí sí mi ladridito de Chihuahua, pues ahí sí no va a funcionar para el San Bernardo, ¿no? ¿Con qué tipo de población estaban haciendo los experimentos? Son todos estudiantes universitarios. Ah, ok, no son niños. No pensé que No. lo estaban haciendo con Sí, adultos. Sí. Como siempre. Sí. Claro, es lo más fácil y rápido. Pues si quieren abrimos ya el espacio de preguntas, visto que ya estamos Bueno, pues es cargados. Y bueno, siempre priorizamos las preguntas que vengan de los estudiantes, que consideramos. aunque Germán no ha soltado el micrófono. Sí. Y si no, pues que hermano. Decir preguntas, por favor. ¿Quiénes son este grupo que llegó después? Por lo menos. No venían contigo. No. Me pareció como que fue de estas ocasiones en donde nadie quiso venir. Vete por. Consigan un grupo, ¿sí fue así, ¿verdad? Hicieron palanquetas y voy. Es que otra cosa es que nos perdimos. De que no nos ¿En mi presentación? No, Perdón. pero para llegar ¿no? aquí nos perdimos. A ver, acá. Los resultados son, o sea, hay diferencia en tiempos de respuesta dependiendo del estímulo. Sí, O sea, son de los pendientes, María. Eso, tenemos que hacer y tenemos varios planes y hay también algunas hipótesis sobre cómo pueden estar funcionando unos estímulos versus otros, en términos de esto que le decía Germán, pero no nos hemos dedicado a hacer esos análisis. ya. Y lo otro que había pensado es, ¿sabes si hay alguno que no te ponga el verbo tal cual, sino por ejemplo el cómo hace un perro o cómo hace un caballo? No sé si eso cambie tu representación de... Yo no entendí eso. ¿Cómo hace? Ajá, o sea Sí, que el que... estímulo sea en vez de solamente el prompt para que tú pienses, pero no entiendo ni siquiera el propósito, María, antes que... No, o sea, digo... ¿Para qué? ¿Por qué tendría que haber No, más bien, o sea, lo digo porque muchas veces, o sea, si tú dices ladrar, todos ubicamos muy bien el ladrar, ¿no? Si dices relinchar, dependiendo de, o sea, quizás hay gente que se va a tardar más porque usa mucho menos esa palabra, Sí. porque conoce menos esa palabra, ¿no? Sí. O ese verbo. Sí. Y entonces, de pronto, si yo te digo, ¿cómo hace un caballo? Aunque yo no sepa cómo se llama el sonido que hace un caballo, sí puedo ubicar. Sí, en primero no mi- es imposible, como dices, porque ya estás dando el estímulo. Caballo. Ya. Pero dijiste algo que es relevante, que es la frecuencia, que está ahí en juego también en este tipo de estudios, ¿no? Es la frecuencia de asociaciones, ¿no? Estos resultados que yo tengo son incluso a pesar de que escuchamos más instancias de la palabra con la imagen que el sonidito con la imagen. Ya, claro. Digo, no lo puedo afirmar 100%, pero seguramente no sé. Pero en algunos casos sí puede que haya escuchado más veces caballo que el relinchido, ¿no? Entonces, a pesar de que puede estar más robusta la asociación de caballo con el referente que la asociación del relinchido con el referente, de todas maneras no se ve la ventaja aquí en este estudio. Pero tú no vas a ver una categoría, una palabra con su imagen en específico, sino una serie de estímulos. Sí. Entonces estos efectos, porque hay varias cosas, como por ejemplo, si yo tengo más experiencia con los caballos, claro que en la población existe una distribución normal de los sujetos. Entonces esperamos que exista esta distribución. Entonces no podemos aludir que los resultados sean resultado de esto si nuestro estudio está controlado en
hipódromo, probablemente encontramos personas. Sí, pero va a ser la excepción, ¿no? Pero una cosa importante que se mencionaba, en este caso, por ejemplo, la frecuencia de palabras se puede controlar con las tablas de palabras en español, ¿no? Que se pueden elegir las que tengan un nivel de frecuencia. Y las otras características que yo quiero acceder, pero bueno, se requeriría un estudio, creo que desde el punto de vista de la psicofísica, son las características del estímulo. Es decir, la luminosidad, la frecuencia espacial, la frecuencia temporal, etcétera, ¿no? Pero bueno, eso requiere un estudio. Sí, acá por ejemplo en algún momento consideramos hacer el experimento pero con puros estímulos novedosos, ¿no? Entonces, inventar los sustantivos, inventar los verbos y los sonidos, pero creo que no está tan viable como en algún momento lo hicimos, ¿no? Entonces, pero la idea es que persigue con un mayor control, digo, cuando pones estímulos novedosos son menos las cosas que salen de control, ¿no? Por ejemplo, en términos de la experiencia que pueden tener con cada uno de los estímulos. ¿Alguna otra pregunta? Visto que llueve, no podemos